Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. He titulado el mensaje La vestidura del cristiano. La vestidura del cristiano. Dice así la palabra de Dios: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Todos en nuestra vida diaria escogemos la vestidura o la ropa que vamos a usar durante ese día, de acuerdo a la ocasión o a lo que vayamos a hacer durante ese día. Escogemos el vestido adecuado, el vestido idóneo para cierta ocasión. En este pasaje, el apóstol Pablo está hablando sobre la vestidura o el vestido que debe llevar el cristiano. Aquella vestidura que debe portar todo aquel que ha sido llamado al pueblo de Dios. Hasta este punto, Pablo ha venido hablando del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si miramos en el contexto inmediato, leemos desde el versículo 1, dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pasamos al versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice más adelante: pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos habla de la unión con Cristo, de nuestra vida anterior, lo que éramos antes de conocer al Señor, nuestra vida de pecado, nuestra vida en maldad, en desobediencia hacia Dios, y lo que ha ocurrido con nosotros, esa transformación, ese cambio en nosotros, ese cambio interior, cuando Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho renacer de nuevo, y todas las cosas viejas han pasado, todas han sido hechas nuevas. Y esa es la identidad de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Hemos sido revestidos de esa nueva naturaleza, una nueva naturaleza que nos ha sido dada por Dios al hacernos nacer de nuevo, al regenerarnos, al renovarnos por su Espíritu Santo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y eso es lo que ha ocurrido, y eso es lo que Pablo está recalcando en estos primeros versículos, esa transformación. Y ese despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja manera de vivir, y revestirnos de ese nuevo hombre,
nos habla también de revestirnos. Habla de una responsabilidad que nosotros tenemos. Primero, despojarnos del viejo hombre. Y ese despojo tiene que ver con hacer morir lo terrenal en nosotros. Todo aquello que caracterizaba nuestra vida anterior, nuestros pecados pasados, hacerlos morir, porque en nosotros ha quedado un remanente de pecado que nosotros tenemos que mortificar cada día. La palabra nos habla de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Es llevar esas pasiones, esos malos deseos a la cruz. Y eso es revestirnos del nuevo hombre. Y Pablo nos está hablando de acá, en este pasaje que acabamos de leer, nos habla de vestirnos. Ese nuevo hombre tiene unas características, tiene unas virtudes. Y dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. El apóstol Pablo está recalcando de que esta vestidura o este vestido corresponde a aquellos que han sido escogidos por Dios, aquellos que Dios ha llamado, que ha traído a su reino. Y dice que son santos y son amados. Si este vestido no hace parte de nuestra vida, si todavía hay lo terrenal, lo pecaminoso en nosotros, si es un hábito, un vivir todavía en las cosas pasadas, es porque todavía no ha habido una transformación, no ha habido ese nuevo nacimiento, esa regeneración en nosotros. Todavía no hemos sido revestidos de esa nueva naturaleza. Entonces Pablo enfatiza quiénes son los que se visten de estas virtudes, de esta nueva vida, de esta nueva naturaleza. Dice que son los escogidos, los santos y los amados. Entonces Pablo empieza a hablar acá de unas características que tienen esta vestidura y empieza a enumerarla una por una. Empieza con vestirnos de entrañable misericordia. Pablo está hablando acá de que el cristiano lo mueve la compasión hacia otros, que el cristiano no es un simple espectador del dolor ajeno o del dolor y la necesidad de los demás. El cristiano no permanece indiferente, no permanece distante, no permanece impasivo ante el dolor de los demás. Dice que nos vistamos de entrañable misericordia. Es una compasión que nace desde las entrañas, desde lo más profundo de nuestro ser. Y es una característica o una virtud que el mismo Señor Jesucristo demostró con nosotros. El Señor, cuando nos vio en nuestra miseria, en nuestro estado, en nuestra condición de perdidos, Él se compadeció. No solamente nos miró, sino que actuó en su amor, en su gracia y en su misericordia. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. O sea que el Señor no permaneció indiferente, no permaneció distante a nuestra miseria. Entonces el cristiano de esta manera, o como recibió esa misericordia de parte del Señor, de esa manera la debe dar al prójimo, a los demás. Nosotros, por naturaleza, nosotros no somos entrañablemente misericordiosos. Nosotros somos, por naturaleza, somos egoístas. Nuestra tendencia natural es a
mirar por nosotros mismos, mis intereses, lo que me afecta, lo que me duele, y realmente no nos importa el otro, lo de los demás. Buscamos lo nuestro propio, no nos interesamos por los demás, no buscamos el bien de los demás, no nos preocupamos por el bien de los demás, de nuestro hermano en Cristo. No sé si ustedes se lo han preguntado, ¿por qué nosotros no tenemos como cuidado del hermano en la semana? ¿Por qué no decimos, voy a llamar al hermano a ver cómo está? Pasa como los 8 días de domingo a domingo y no sabemos del hermano, qué pasó en esos días. Nos enteramos muchas veces de las cosas porque se pide oración en el grupo, ¿cierto? Pero realmente no estamos como al cuidado de los hermanos durante la semana, por qué luchas está pasando, qué dificultades está teniendo, qué tentaciones, qué pruebas está enfrentando. Entonces, eso habla de nuestra falta de misericordia, de nuestra falta de esa compasión entrañable, de esa tierna compasión. Pero entonces, hermanos, el Evangelio nos libra de nuestro egocentrismo, de nuestro egoísmo. Cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros, lo que les decía ahorita, Él nos vio en nuestro estado, en nuestra condición y actuó en amor y en gracia. Eso es lo que debe caracterizarnos también a nosotros y eso debe ser parte de nuestra vestidura como cristianos. Tener entrañable misericordia, primero por nuestros hermanos en Cristo, por la iglesia, por nuestra congregación y también por nuestro prójimo. Eso es lo que debemos tener. En segundo lugar vemos, dice, la bondad, que nos revistamos de benignidad. Esta palabra benignidad es contrario a la malicia. Leíamos ahora que teníamos que morir a lo terrenal en nosotros, fornicación, inmundicia, malicia, dejar el enojo, la ira, unos pecados e incluye la malicia. La benignidad es la disposición de nuestro corazón para procurar lo bueno para nuestro prójimo. Es disfrutar del bienestar del otro, procurarlo, estar dispuesto a sacrificar aún mis propios intereses por los del otro. Es que el otro reciba el bien, aún por encima de mí. Esa es la benignidad, la bondad. Es la felicidad del otro, aún a costa de la mía. ¿Cierto? Esa es la benignidad, de la cual el Señor dice que nos revistamos. Es que nos interesemos más por el bienestar del otro que el propio, aún a costa de nuestro propio bienestar. En tercer lugar, vemos la humildad. La humildad es una actitud de nuestra mente o de nuestro corazón de vernos tal cual somos, vernos como lo que somos, pecadores, miserables, es reconocer nuestra condición de bajeza, reconocer que no somos merecedores de la misericordia, de la gracia de Dios, antes somos merecedores de la ira de Dios, que merecemos la condenación de Dios. Es reconocer eso, vernos como lo que somos, pecadores.
que somos inclinados a lo malo, que como dice la palabra, que de los intentos de nuestro corazón son siempre el mal, desde nuestra juventud. Eso es lo que somos, reconocerlo, esa es la humildad. Y reconocer y ver a Dios como lo que Él es, ver a Dios como santo, puro, lleno de majestad, lleno de gloria, todo lo contrario a nosotros, que Él es el ser más bondadoso, paciente, misericordioso. La humildad es saber que los dones que el Señor nos ha dado vienen de parte de Él, que no son nuestros y que los usamos para su gloria y para el servicio de su iglesia, del cuerpo de Cristo, que ponemos todos estos dones al servicio del pueblo de Dios. La palabra dice que nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido. Pablo le decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y así tenemos que ser nosotros. Todo lo que tenemos ha sido de parte de Dios, es porque Dios nos lo ha dado. Y somos lo que somos, es por su gracia y su misericordia. El humilde, la persona humilde, estima a los demás como superiores a sí mismo. Muy contrario a la persona orgullosa. La persona orgullosa no solamente tiene el problema de creerse superior a los demás, sino que cree que todo el mundo debe girar a su alrededor, de que todo tiene que girar en torno a sus deseos, en torno a sus necesidades, que todo tiene que girar en torno a sus planes, sus sueños, y que todo tiene que comparecer o sincronizarse para que se cumpla toda su voluntad, y que las personas a su alrededor le deben también pleitesía. El orgulloso siempre está preocupado porque los demás lo atiendan sus necesidades, sus demandas. Eso es muy contrario al humilde. El Señor nos da el ejemplo de humildad supremo. En Filipenses 2:13 dice la palabra, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que Él se humilló hasta lo sumo. Dice que tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el Señor, nos dio el mayor ejemplo de humildad, de despojarse de sí mismo y humillarse de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud, humillarnos, reconocer nuestra bajeza y aprender de Él. Él mismo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es una de las virtudes más preciadas que debe anhelar el cristiano, que debemos buscar y anhelar nosotros como creyentes. Esa virtud de la humildad. Vamos a mirar también la mansedumbre. Dice, de humildad y mansedumbre. La mansedumbre nos habla de aquella persona que cuando la ofenden o cuando la hieren, soporta cualquier tipo de provocación. No va a reaccionar, va a permanecer en calma, va a tener un corazón tranquilo, en paz, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios está viendo lo que esté pasando. Lo que pasa es porque Dios lo permite.
Entonces esa persona que es mansa reconoce aquello y que se está cometiendo una injusticia, una ofensa, Dios lo está viendo. Y el humilde o el manso reconoce que el Señor dará el pago a esa persona o lo que esté pasando, la injusticia, va a obrar conforme a su tiempo y a su voluntad. Y que no es de la persona ofendida el tomar venganza, sino que la persona mansa va a reconocer que Dios tomará la venganza en su tiempo y a su manera, no a la manera de él. La persona mansa reacciona con gentileza, es la que pasa por alto la ofensa. En Proverbios dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esa es la persona mansa. También habla de aquellas personas que no tienen dominio sobre sus emociones. Dice que como ciudad derribada y sin muro es aquel que no tiene dominio sobre sus emociones, su ira, su enojo. Entonces la persona mansa tiene control sobre sus emociones. ¿Cómo nos vestimos de mansedumbre? El ejemplo máximo, nuestro Señor, y meditando en la soberanía de Dios, teniendo una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Eso nos lleva a ser mansos, sabiendo de que nosotros no controlamos absolutamente nada a nuestro alrededor, que es Dios quien gobierna todas las cosas. Así de esa manera nos revestimos de mansedumbre, siguiendo el ejemplo y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar, de aguantar. Es una persona que está bajo presión por las pruebas, está siendo presionada por las pruebas, está siendo presionado por otras personas, por las circunstancias, y no se rompe, no se rompe, no se deja controlar por la ira, por el enojo, por la amargura, por el deseo de venganza. Y no importa cuánto sea provocado, esa persona permanece paciente. Y vemos el ejemplo de nuestro Señor, cómo Él nos trata con paciencia, cómo Dios, antes de ser cristianos, cuando éramos impíos, pecábamos, lo desobedecíamos, vivíamos en rebeldía, desobedeciendo sus mandamientos continuamente, y el Señor permanecía paciente, paciente. Aún después de conocer a Cristo, siendo cristianos, todavía pecamos, todavía desobedecemos a Dios y Él sigue permaneciendo paciente con nosotros. Una de las cosas cuando Moisés pidió que Dios le mostrara su gloria, cuando Dios le mostró su gloria, proclamó lo siguiente: el Señor nuestro Dios es clemente, misericordioso y paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, así como Dios es paciente con nosotros, nosotros también tenemos que vestirnos de paciencia todos los días. Todas estas virtudes, hermanos, son las que se deben manifestar en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Ahora que somos creyentes. ¿Y qué pasaría si todos nosotros nos vistiéramos de todas estas virtudes cada día?
¿Cómo serían nuestras relaciones personales? ¿Cómo serían nuestros matrimonios? Nuestra relación con nuestros cónyuges. ¿Cómo sería nuestra relación con nuestros hijos, nuestros familiares? Y aún más importante, hermanos, ¿cómo sería la iglesia si tomáramos en serio todas estas virtudes que hacen parte de la vestidura de un cristiano? Porque es en el contexto de la iglesia, más que cualquier lugar, donde tenemos que reflejar estas virtudes. Porque es aquí donde nosotros vamos a ser probados en nuestro carácter. Somos pecadores y en nosotros, de alguna o de otra manera, se va a salir algo del viejo hombre, algo de nuestra vieja naturaleza. Muchas veces cuando somos negligentes en mortificar el pecado en nosotros, va a salir a relucir. Y va a salir a relucir en el contexto de la iglesia, en nuestro trato con los hermanos. Entonces es allí, hermanos, donde tenemos que estar revestidos de todas estas virtudes. Nosotros no fuimos salvados para vivir solos. Sabemos que vivimos en una comunidad. Y en esa comunidad tenemos que revestirnos del carácter de Cristo. Dice que, ahí más adelantico dice soportándoos. Habla de soportarnos los unos a los otros. Ese soportarnos, hermanos, y no pensemos en el hermano que no vino. No pensemos en alguien más. Pensemos en nosotros mismos. ¿Será que yo soy insoportable para el otro? Hay algo en mi carácter, en mi vida, que me hace insoportable hacia los demás. Entonces, primero tengo que mirarme a mí mismo. ¿Qué tienen que soportar en mí los hermanos? Y yo tengo que ponérsela fácil a mis hermanos, no ser una persona insoportable. Tengo que soportar a los otros en sus debilidades, en sus fallas, en su pecado, no para transigir en su pecado, pero tener misericordia. La palabra dice que si nosotros somos espirituales, tenemos que restaurar al hermano si es sorprendido en el pecado. Cuando un hermano está o ha pecado, tener esa compasión de restaurarlo, de soportarlo. Entonces, de la manera que a mí me soportan, yo tengo que soportarlos a los demás. Perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Tenemos que mirar cómo el Señor nos perdonó a nosotros, la deuda tan grande e imposible de pagar que nosotros teníamos con el Señor. Una deuda imposible de pagar y Él la pagó. Él nos perdonó. En la enseñanza del rey y el siervo que le debía tantos talentos que sumado era una deuda impagable. Y que este siervo le pidió misericordia y el Señor fue movido a misericordia y le perdonó su deuda. Y luego este siervo sale
se encuentra con su consiervo y por una deuda mínima, insignificante, se negó a perdonarle. ¿Qué dice nuestro Señor o el Rey? ¿Qué dice? Siervo malvado, ¿cómo no tuviste misericordia como yo la tuve contigo? Entonces, nosotros somos como ese siervo, cuando no perdonamos deudas pequeñas comparadas con nuestra deuda, la deuda que el Señor nos perdonó. Entonces, el Señor de esta manera nos llama a que perdonemos. La palabra nos llama a, si nuestro hermano ha pecado contra nosotros, llamarlo al arrepentimiento. Dice que si se arrepiente, perdónale. Ese es el modelo bíblico de restauración en las relaciones, cuando hay ofensas. Si pecan contra mí, yo tengo que llamar a la persona. Pecaste contra mí, hiciste esto. Y si yo peco contra otro, y la palabra dice que si yo me doy cuenta de que mi hermano tiene algo contra mí, yo tengo que dejar mi ofrenda sobre el altar e ir y buscar a mi hermano y reconciliarme con mi hermano. Ese es el contexto de las relaciones en la iglesia. Cuando hay ofensas, la palabra dice que cuando hay ofensas las confesemos los unos a los otros. Tenemos que confesar las ofensas. Yo ofendí al otro, el otro me ofendió a mí. Confesar las ofensas. Y dice la palabra que oren los unos por los otros para que sean sanados, para que haya esa sanidad en los corazones, para que se corten las raíces de amargura, de resentimiento, de rencores, de odios. Es la única manera de ser libre de esos pecados. Es en el contexto de la iglesia donde esto sucede, porque es aquí donde más nos ofendemos, donde pecamos contra el prójimo, nuestros hermanos. La palabra dice que si tenemos queja contra el otro, que no nos quejemos. En Santiago dice que no nos quejemos los unos de los otros, porque el Señor, el juez, está a la puerta. Suframos el agravio. Pablo le dice a los corintios, cuando estaban litigando o teniendo problemas y que los llevaban ante jueces incrédulos, y él les dice, es que no hay sabios en la iglesia que juzguen las cosas, porque tienen que estar haciendo esto frente a los incrédulos. O más bien, al final les dice, ¿por qué más bien no sufren el agravio y el ser defraudados? ¿Por qué más bien no sufren eso? Y dejen el juicio al Señor. Dejar la actitud del mundo. El mundo dice, yo no dejo pisotear mis derechos. Yo no me voy a dejar pisotear de nadie. Yo tengo que pelear, yo tengo que batallar por mis derechos. Si yo no lo hago, ¿quién lo hace por mí? Ese es el mundo. Yo no voy a ser manso, yo no soy menso. ¿Cómo es que el dicho? Manso pero no menso. Eso es un dicho mundano. Porque si alguien nos dio el ejemplo, fue nuestro Señor. Alguien tenía el derecho o la potestad de pelear por sus derechos, era el Señor, y no lo hizo. Entonces nosotros somos más que el Señor, ¿cierto? Esa es la actitud del cristiano, perdona. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa misma manera. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor.
que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas virtudes, todas se reúnen en una sola, el amor. Y ese amor es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para resumirlo, el vestido del amor es la misma persona de Cristo. Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo. Estar vestidos del Señor Jesucristo es tener todas estas virtudes, siendo evidentes y manifiestas en nuestra vida. Porque es la vida del Señor en nosotros. Porque la vida cristiana es más Cristo en nosotros y menos yo, menos mi yo. Esa es la vida cristiana. Más de Cristo y menos de mí. Dice que el amor es el vínculo perfecto. Ese es el vínculo perfecto. Lo que une a la iglesia, el amor. Entonces, hermanos, si nosotros hemos creído el Evangelio, si hemos reconocido o en nosotros se ha manifestado la gracia de Dios para salvación y reconocemos que la gracia de Dios o el principal fin de la gracia de Dios es hacernos conforme a la imagen de Cristo, que para eso nos llamó, ser conformados a la imagen de Cristo, tenemos que vivir de acuerdo a estas virtudes, en coherencia con estas virtudes, vestidos de todo esto. Y recordemos, hermanos, que en nosotros aquellas cosas como el enojo, la ira, la malicia, la mentira, eso no nos sale como cristianos. Eso no sale con nosotros. Es una incoherencia total. No está acorde con nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza. Para las personas que no han conocido a Cristo, es que reconozcan que tienen esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, están bajo el pecado, son pecadores ante Dios, y que sus vestiduras son vestiduras de inmundicia, y que si permanecen con esas vestiduras de pecado, la vestidura de Adán, la desobediencia, la rebelión, su final va a ser la condenación eterna. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. Si el pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo su condición de pecador, será perdonado, será salvado, será limpiado, será adoptado y recibirá la vida eterna. Entonces, hermanos, que estas virtudes hagan parte de nuestro vestido diario. Que cada vez que vayamos a salir al mundo, todos los días, más que vestirnos físicamente, recordemos el vestido del cristiano, la vestidura, y que la portemos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por hablarnos esta noche a nuestras vidas. Gracias porque reconocemos la obra que has hecho en nosotros. Nos has transformado, nos has cambiado, Señor. Éramos unos antes de conocerte, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y que íbamos a recibir la ira de Dios como los demás, pero en tu bondad, en tu misericordia, nos llamaste, nos trajiste a tu reino, Señor. Nos has dado una salvación tan grande. Nos has redimido. Ahora, como
cristianos tenemos una responsabilidad de ocuparnos de esta salvación. Y ese ocuparnos, Señor, es vestirnos cada día como escogidos, como santos y amados, de todas estas virtudes que no es más que la misma vida de Cristo en nosotros, la vida de Cristo manifestada en amor, en gozo, en paz, en bondad, en mansedumbre, en dominio propio, y que revestidos de todas estas virtudes podemos estar en la iglesia, en medio de tu pueblo, como hermanos, como un cuerpo, Señor. Podemos amarnos, podemos perdonarnos, soportarnos y crecer juntos a la misma estatura del varón perfecto, a la plenitud del Hijo de Dios, comprendiendo y entendiendo con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra, podemos acudir, Señor, ante el trono de la gracia y recibir el oportuno socorro para poder vivir esta vida cristiana, Señor, como tú lo mandas y lo esperas de nosotros. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en esta noche.